Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes tenga cada una de ustedes, hermosas mujeres, conforme al corazón de Dios. Nuevamente estamos desde Iglesia Fortaleza de Sion con un programa más respecto a lo que nos habla la palabra del Señor. Lo más importante es que el Señor nos hace un llamado especial como su pueblo. Y como pueblo de Dios, pues tenemos que tener una manera muy distinta a la que tiene el mundo de enfrentar la vida, de enfrentar los problemas y enfrentar todo aquello pues que se está dando a nivel mundial. Entonces, como mujeres, pues tenemos un reto muy, muy especial, el cual pues nos demanda a cada una de nosotras ponernos en sintonía, ¿verdad? En este programa para escudriñar la palabra. Dice la misma Biblia, dice, escudriñe la palabra, porque ahí se encuentra la vida eterna. Entonces, muy bienvenidas cada una de ustedes. Nuevamente tengo acá dos lindas hermanitas de aquí de casa, ¿verdad? Que es Samira Chan. Y también tengo acá a Nancy López, que vamos a terminar, mejor dicho, de desarrollar el programa que tuvimos la semana pasada, que era cómo enfrentar el acoso sexual. Esta es cómo enfrentar el acoso sexual, segunda parte. Entonces, hablábamos la semana pasada de lo importante que es que como hijas de Dios, como pueblo del Señor, pues demos un testimonio, ¿verdad?, de vida. Yo pienso que la vida cristiana es eso, es una actitud de vida que tenemos que llevar siempre. ¿Por qué? Porque tuvimos un llamado especial de parte de nuestro amado Señor a ser parte de su pueblo y a dar a conocer sus grandezas, su amor y sobre todo la misericordia que Él tiene para cada ser humano. Entonces vamos a iniciar con un versículo bíblico muy precioso, ¿verdad? Y donde nos habla realmente de nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces dice en 1 de Timoteo 5, 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhortale como a padre, y los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Antes de continuar, le voy a dar la oportunidad a cada una de las hermanitas que están aquí conmigo para que le den un saludo, ¿verdad? Y luego pues vamos a desglosar este versículo precioso, porque la importancia que tiene de ser amables, de ser cariñosas, de ser sueltos con las demás personas, ¿verdad? De ser esas personas que provoquen confianza, que provoquen amor alrededor de todas aquellas pues, personas que están con nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, Samira. Amén, Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un lindo día jueves. Es un placer para todos nosotros poder compartir la palabra del Señor con ustedes y les damos las gracias por acompañarnos en esta hora. Amén. Bienvenidos nuevamente, que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos, gracias por este tiempo, tomarse este tiempo también para reflexionar, ¿verdad?, sobre la palabra. Y tal vez a ustedes no les esté pasando este problema, pero conocen a personas, ¿verdad?, que les puedan ayudar y orientar a cómo enfrentar estos temas de acoso que se dan diariamente. Entonces sean bienvenidos y
aquí estamos nuevamente por la bendición de Dios. Sí, como hijas de Dios y como pueblo del Señor, por lo regular siempre hay gente que recurre a nosotros porque dicen, es que como usted es cristiana, inclusive cuando le piden a una oración dicen, ayúdeme, por favor ore por mí, porque tengo tal y tal problema, ¿va? Que podría ser un problema de acoso sexual. Entonces casi siempre hay gente con problemas diversos que se acercan a nosotros a pedir un consejo o ya sea a pedir oración. Inclusive le dicen, como usted sí la oye Dios. Y no, yo no soy a todos, porque Dios nos ama a todos y Dios nos hizo un llamado a todos, ¿verdad? Entonces, cuando nos está hablando aquí Timoteo, ¿qué entienden ustedes? Porque uno dice, aquí dice, no reprendas al anciano. ¿En qué momento nosotros podemos reprender a un anciano? ¿O por qué motivo lo podemos hacer? Sí, amén, hermanos. Yo creo que algo bastante importante acá en Timoteo es que al final dice con toda pureza. Entonces yo creo que la Biblia siempre nos hace ese llamado, ¿verdad? A que nosotros actuemos con pureza delante del Señor, a que nosotros actuemos en la sabiduría que viene de Él, porque también eso es algo que hablábamos anteriormente, de no actuar, ¿verdad?, en nuestra propia carnalidad, como dicen, sino en la sabiduría del Señor. Entonces, como decía Nancy, puede que tal vez es un problema que no estemos pasando, o puede que sí, o puede que haya personas alrededor que necesitan un consejo. También a veces pasa que han crecido con ciertas ideas que es necesario romper esas cadenas. Entonces, por eso la Biblia nos enseña, ¿verdad? Nos exhorta a poder actuar con pureza delante del Señor, con esa sabiduría, ¿verdad? Para no causarle ningún tipo de dolor a nadie, pero sí para poder aconsejarles, ¿verdad? Fíjate que me llama la atención porque dice, no reprendas al anciano. Nos está hablando no de nuestro padre, sino está hablando en general al anciano. Sino exhórtale como a padre. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, lo primero que encontramos es donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Luego dice, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres. Aquí nos está poniendo, nos está mandando el Señor a actuar con los ancianos, siempre recordándonos que hay un padre y hay una madre que posiblemente ya sean personas ya mayores, ¿verdad? Esto es importante porque a veces tenemos la idea equivocada. Cuando se es joven, uno cree que se las sabe todas. Perdone, yo no quiero ofender a nadie realmente, ¿verdad? Pero fui joven, ¿verdad? Yo también fui joven. Y a veces uno cree que en su propia prudencia, como decías tú, en su propia sabiduría de uno, cree de que uno sobrepasa al anciano, que el tiempo de ellos fue pasado y que hoy es diferente. Y cuando nosotros ya vamos avanzando en la edad, nos damos cuenta que no hay nada nuevo sobre la tierra, que todo lo que es ya fue y todo lo que va a ser está haciendo hoy. Entonces nos damos cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, por eso es que aquí dice, no reprendas al anciano, porque yo he visto y he oído jóvenes reprendiendo a ancianos. Podríamos decirle regañando a ancianos, haciéndolos sentir inútiles, que no saben de lo que están hablando, pero el Señor, conociendo el ser interno del ser humano, dispuso dejar esto plasmado en la Biblia, que tenemos que exhortarlos como que si fueran nuestro papá, con la misma consideración que tratamos a nuestros padres. Ahora, lo que sucede es que en la actualidad, ni a los padres muchas veces se les da el lugar, el respeto y la honra que se merecen. No sé qué piensas, Nancy, respecto a lo que estoy hablando. Sí, muchas veces le dicen con el tema de los ancianos, ¿verdad? Ay, no, es que mira, tan inútil, botaste el agua o el fresco, la comida, pero no se recuerdan que ellos también fueron niños
y que sus propios papás le tuvieron esa paciencia, ese amor, esa consideración cuando ellos cometían los mismos errores. También le dice, cállate porque no sabes, o sea, al contrario, la palabra dice que las canas son sabiduría. Amén. Ellos están llenos de sabiduría. Tal vez no era, digamos, la tecnología que ahora está, pero ellos tienen esa madurez para las decisiones y la experiencia que se tiene. Y también dice exhortarlo como a padre, o sea, uno a padre le tiene el respeto, el cariño, el decir no lo quiero, exacto, consideración, no lo quiero ofender, ¿verdad? A mi papá no lo voy a ofender, no lo voy a maltratar, y de la misma forma debemos ver a las personas mayores. Fíjate que cuando se dice no reprendas al anciano, sino exhortarle, como que tenemos ya, ahí vemos una idea diferente, donde dice es posible que se equivoque, es posible que esté haciendo cosas que tal vez no sean las correctas, pero no hay que reprenderlo, sino que dice hay que exhortarlo como a padre. O sea que no quiere decir que porque uno es anciano o porque uno ya es grande, uno es perfecto y que todo lo que diga uno, así es. No, porque también nos equivocamos, pues somos seres humanos. Pero es la forma del trato. No lo reprendas, no lo regañes, no lo hagas sentir mal, sino dice exhórtale. Con amabilidad. Con amabilidad. Cortesía. Yo siempre he pensado y siempre he dicho, no es lo que yo digo lo que lastima, es cómo lo digo. El tono da la música. El tono da la música, como dice acá Nancy, ¿verdad? Entonces, y luego nos habla de la mamá, de las ancianas, ¿verdad? Dice, y dice, exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos. Es otra cosa, que muchas veces entre hermanos, los adultos, o sean los más grandes de edad, a veces no tienen la paciencia, ni el modo, ni la experiencia, pienso yo también, de tratar a los que son más pequeños. Como que va a haber problema en ese tipo de relación, y por eso es que creo que el Señor dejó plasmado esto aquí. Y dice, y a las ancianas como a madres. Aún a las personas mayores, uno debe considerarlas como su mamá, pues, ¿verdad? Aunque no lo sea. Y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Aquí nos está hablando de muchas cosas, porque cuando nos habla y a los más jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas, aquí se nos habla de una palabra que es bastante importante, donde dice, y a las hermanas con toda pureza. ¿Qué te da a entender, Nancy, cuando habla a los jóvenes y a las jovencitas, a los jóvenes como hermanos, ¿verdad? Y a las jovencitas como hermanas? Pero dice, hace énfasis en con toda pureza. Y aquí es donde podemos tomar esa parte en el área que estamos tratando hoy del acoso sexual. Porque tenemos que saber que tanto el jovencito o la jovencita merecen todo respeto, no importando quienes sean. El Señor nos manda a tratar a los jóvenes y a las jovencitas con pureza. ¿Sí? Sí, dice a los más jóvenes como hermanos, pues muchas veces los prejuveniles, ¿verdad? Los que están dejando su etapa de niñez para pasar a la preadolescencia, pues ellos sufren como muchos cambios, ¿verdad? No saben ni si son niños o son jóvenes, y entonces los hermanos mayores muchas veces dicen, ay, vos cómo molestás, o quítate de aquí, ándate de aquí, sin ponerse a pensar que ellos también son como un ejemplo para los más jóvenes, ¿verdad? Y cuando dice a las jovencitas, a hermanas con toda pureza, pues cuando las señoritas pues ya empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, no verlas así como que, ay, ¿verdad? Se le van los ojos, sino hay que tratarlas con delicadeza, como lo que son, hijas de Dios, e incluso si son así fuera de la iglesia, también, ¿verdad? Tenerles ese respeto, porque yo digo,
solo pónganse a pensar, ¿verdad? Digo yo que se pusieran a pensar en el sentido de que si fuera, en lugar de ser su hermana, su amiga, fuera su hija, ¿cómo le gustaría que las otras personas la trataran? ¿Cómo la vieran? Cuando hablamos la semana pasada del acoso sexual, hablábamos que definitivamente es una conducta sexual que no se desea. Y hablábamos que se podía estar pasando dentro de lo que era el trabajo, ¿verdad? En lugares de estudio donde estudiamos, ¿verdad? Puede ser también en nuestro vecindario, aún dentro de la misma iglesia, ¿verdad? En el colegio. Y el acoso sexual generalmente implica insinuaciones que no deseadas. Ahora, recordémonos que en el hogar es donde se aprende a cómo defenderse, a cómo, por ejemplo, en el hogar se le dice a la niña, desde niña, tienes que darte a respetar. No tienes que permitir que nadie te falte el respeto, mucho menos que te esté manoseando o te esté haciendo bromas en doble sentido, que hablábamos que también dentro del acoso sexual es hablar en doble sentido. Entonces, en la casa es donde se ponen esos, podríamos decir, esas limitaciones, esos linderos. Decir, no se permite esto, no se permite otro. Ahora, lo que sucede es que son temas tabús. Exacto. Y cuando hay un acoso sexual y cuando ya se ejecuta un abuso sexual, por lo regular tiende, no sé por qué razón, se tiende a esconder. Definitivamente porque no es agradable y porque de plano, pues, lo que provoca una situación de estas es vergüenza tanto de la víctima como del victimario. Entonces, eso se trata de esconder. Y aquí es donde, pues, nosotros tenemos que estar tocando este tema, porque hablándole a cada una de las lindas mujeres que nos están viendo, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos e hijas. Porque antes les decía yo yo siempre hablo, digo, antes cuidábamos a las niñas. Ay, las niñas que hay que cuidarlas, creíamos que solo ellas estaban vulnerables a un abuso sexual. Pero en este tiempo, eso se borró. Tanto peligro corre una niña como un niño. Y es que el mismo versículo lo dice, ¿verdad, pastora? Habla de los ancianos, habla de las ancianas, habla de los jóvenes, de las jovencitas. Entonces el Señor en su sabiduría nos enseña, ¿verdad? Que no se limita solo a un tipo de persona, sino que a ambos géneros y en cualquier edad. Fíjate que me llamaba la atención algo. A mí me gusta mucho leer y investigar y me gusta mucho estar informada de todo lo que sucede, no solo a mi alrededor, no que de todo el mundo, ¿verdad? Pero los dos grupos más vulnerables en todo aspecto son los ancianos y los niños. En una emergencia, eso es lo que dicen, ¿verdad? De primero los ancianos y los niños, que son los más vulnerables. Sin embargo, se ha dado un alto índice de abuso sexual contra ancianos y ancianas. No es nada más entre jóvenes, ¿verdad? Pero yo digo, ¿pero por qué el Señor dejó eso desde el tiempo de Timoteo? ¿Cómo tratar a los ancianos? ¿Cómo tratar a las ancianas? ¿Cómo tratar a las jovencitas y cómo tratar a los jovencitos? Porque son los que están más vulnerables a sufrir este tipo de acoso. Vayamos al libro de Mateo 18, 15 y 16, de la Biblia de las Américas. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Aunque este pasaje bíblico nos está hablando de pecado en la iglesia, ¿verdad? Estos principios se aplican
también en todo ámbito de nuestra vida. Sí. Amén. Sí, es bastante importante que nosotros aprendamos a alzar la voz, ¿verdad? Creo que más adelante lo vamos a ir desarrollando un poco más, pero de entrada también la Biblia nos habla, ¿verdad? Que es necesario que nosotros aprendamos a alzar la voz. Como decía Pastora, muchas veces está ese tabú de hablar de estos temas y las personas prefieren callar, pero al mismo tiempo, mientras guardan silencio, pueda que siga sucediendo, o pueda que tal vez ya no sucedió, pero queda ese dolor interno. Entonces la Biblia acá en Mateo nos dice, ¿verdad? Que sí hay necesidad de reprenderlo en cierto tipo de casos. No es solo de quedarnos callados, ¿verdad? Que era lo que hablábamos la semana pasada. El Señor ha dejado todo también estipulado en su palabra, porque aquí nos habla, ustedes están enteradas de que el hermano o la hermana está cometiendo pecado. Aquí estamos hablando específicamente del pecado sexual, ¿verdad? Dice, ve y repréndelo. No le dice, míralo, y no hagas nada. no hagas nada, ignorar, no te importa a ti, es problema de él. No, aquí dice, ve, es una orden, ve y repréndelo. Y hasta habla de testigos. No, pero al principio dice, repréndelo a solas. Tal vez es aclarar, pastora, que no quiere decir que, mire, vamos a tomar un café y yo ahí lo voy a reprender, porque ahí también está corriendo peligro la vida de, que sea en un lugar como público, que sea como en su entorno y decirle, mire, yo siento que usted me está acosando, ¿verdad? Con la mirada, con algún gesto que me hizo. Y no confrontarlos como en un lugar como encerrado, donde haya a solas mucha privacidad, porque ahí se puede aprovechar también la persona, el acosador. Fíjate que tenemos aquí nos está dando una manera sabia de cómo enfrentarlo, porque no es en público. Por lo regular, a veces cuando estamos muy molestas, estamos muy enojadas, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y sabemos que todo lo que viene de nuestras emociones es almático y que muchas veces el dejarnos llevar por nuestras emociones nos va a hacer cometer errores o vamos a hacer las cosas de una manera indebida. Por eso es que el Señor lo dice, ve, repréndelo a solas. Primero es a solas. Mira, no me pareció esto y esto y esto que me hiciste, o si es con otra persona, no está correcto lo que estás haciendo con fulana. Repréndelo a solas. Dice, si te escucha. No es nada más que si te hace caso, no. Si tan solo te escucha, dice, has ganado a tu hermano. Qué tremendo, porque aquí está hablando hermano. Dice, pero si no te escucha, entonces ya viene, dice, con uno o dos más, para que toda palabra, para que haya un testimonio de que se le habló, que se le exhortó, ¿verdad? Pero aquí no es como nosotros decimos, sino como la misma Biblia tiene estipulado como que solucionar este tipo de problemas. El orden que se debe El orden que se debe de tener. Entonces, Eclesiastés 4:20, siempre de la versión, la Biblia de las Américas, dice, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Aquí nos habla realmente cómo nosotros como hijos de Dios o como familiares de una persona que puede estar actuando mal, nosotros tenemos que, por ejemplo, yo hablo como madre, como abuela, pero ustedes pueden hablarlo como jóvenes, ¿verdad? Dentro del ámbito familiar de ustedes. Pero cómo es importante que nosotros promovamos dentro del núcleo familiar personas de confianza. Por ejemplo, decir, bueno, yo dentro de mi familia tengo que tener más de alguna persona a la cual yo me pueda acercar confiadamente, así como lo hago con Dios, a contarle lo que me está pasando. Eso es muy importante. Aquí nos habla en Eclesiastés, casi siempre se aplica a lo que es una pareja, ¿verdad? Pero podemos llevarlo a un compañero o una compañera,
a un amigo o una amiga. Por cierto que no va a ser cualquier amiga, ni cualquier compañero, ¿ah? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay momentos en la vida que nos vamos a sentir solos. Aunque seamos cristianos, va a haber un momento en la vida que el tener el contacto, el tener la comunicación con otro ser igual que yo, con limitaciones, me va a dar cierta seguridad, podríamos decir, ¿verdad? Yo le voy a contar a Nancy lo que me está pasando. Sé que es una persona discreta, sé que es una persona que tiene palabras, sé que es una persona que ama a Dios, entonces me voy a acercar a ella para contarle lo que me está pasando. Y tener esa seguridad que no me va a juzgar, ¿verdad? Ni me va a criticar, ni me va a decir, ya viste, te lo buscaste, eso te lo merecías, no. Sino sentir ese apoyo, esa seguridad. Genuino, ¿verdad? Genuino. Ajá. Sí, ¿qué piensas tú? Sí, amén. Yo creo que es bastante importante que aprendamos a buscar ayuda, porque no siempre, de hecho no es recomendable que nosotros nos guardemos todo o que andemos con ese exceso de equipaje, como dice Pastor, ¿verdad? Sino que es importante que busquemos ayuda, pero definitivamente tampoco va a ser ayuda de cualquiera, como decía Pastora, sino que tiene que ser alguien que de verdad nos vaya a apoyar, alguien que de verdad nos vaya a dar un buen consejo, ¿verdad? Para que no se quede, como decía Nancy, en que más bien nos va a empezar a juzgar o nos va a empezar a hacer sentir mal, no es que tú tenías la culpa y ahora, como decíamos, te aguantas. No, sino que tenemos que buscar una ayuda que de verdad, vale la redundancia, nos ayude a salir de donde estamos. Sí, porque uno dice, bueno, tengo tan problema, siento que estoy en el suelo, pero pienso en aquella mi amiga, aquella compañera, aquella líder, puede ser líder de la iglesia, que yo sé que si busco ayuda, ella me va a ayudar a levantarme. Es importante el buscar apoyo, porque tarde o temprano siempre en la vida vamos a tener la necesidad muchas veces de escuchar un buen consejo. No va a ser cualquiera, porque sí cualquiera te escucha. Yo recuerdo que cuando yo no era cristiana, tenía mi grupito de amigas, buenas amigas, entre comillas, pero definitivamente nada que ver con Dios. Entonces ¿qué consejo me podían dar? Venite, mira, a la salida nos juntamos, echamos una chela y se te olvida el problema. Y se olvidaba. Pero cuando ya pasaba el efecto de todo eso, quedaba uno más. Porque creo que le llaman la goma moral, creo que le llaman o algo así. La culpabilidad. La culpabilidad, porque yo creo que nosotros como hijas de Dios y como pueblo de Dios sabemos de su palabra, pero independientemente de eso, no hay un solo ser humano que por su discernimiento que ya trae en su naturaleza, sepa que es bueno y que es malo, aunque no sea cristiano. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, pastora, y es interesante porque sí, a veces uno busca apoyo en la calle, ¿verdad? En lugar de tener la confianza, por ejemplo, de acercarse a la pastora, al pastor, a los líderes que ellos ya tienen experiencia, tal vez no propia, pero sí con otros casos, ¿verdad? Y recordando lo que usted hablaba del tabú, de hablar del acoso sexual, muchas veces dice, es que solo a mí me pasó, sin darse cuenta que hay miles de personas que lamentablemente están pasando por esa situación del acoso, que no es solo esa persona, sino también alrededor, tal vez en algún momento, no tan fuerte, pero sí tuvieron algún acoso y actuaron de la mejor forma, o tal vez no fue la mejor forma, pero en base a esa experiencia los pueden guiar cómo poder afrontarlo. Sí, yo creo que también esto nos ayuda como que a ponernos a la defensiva en cuanto a la persona que está tratando de abusar. Porque la persona si sabe que me tiene por ahí, así me tiene echado el ojito y yo estoy solita por allá, va a tener más, como dicen vulgarmente, más chance de aprovecharse. Pero si se da cuenta que no soy de las que me quedo callada, sino que voy a donde tengo que ir, se corta a buscar la ayuda, pero se corta. ¿Por qué? Porque sabe que ya fue descubierto.
porque sabe que ya no tiene a expensas solo a la persona, sino que esa persona ya lo pasó. Y por los lo demás tanto, van a estar alerta, van ya a estar poniéndole alertas. como el ojo, ¿verdad? Hay una cosa, lo dijo Samira, es que no nos podemos quedar con todo adentro. Hay un decir del mundo, y a mí me gusta mucho y me da risa, porque el mundo a veces tiene sus propios dichos, que cuando uno se pone a analizar dice, ay, pero esto va a estar en la Biblia, pero con otras palabras. Pero dice, es que mi bodega no es, ¿cómo es? Mi corazón no es bodega, ¿verdad? ¿Para qué? Para guardar y guardar y guardar. En las bodegas, ¿qué se guarda? Lo que ya no se usa. Lo que ya no se usa, Lo que que de ya vez en pasó. cuando, ¿sí? Entonces dice que mi corazón no es bodega para guardar tanta cosa. Y sí, porque Proverbios nos lo dice en otros términos, ¿verdad? Proverbios 4:23 nos dice, siempre de la versión, ¿verdad? La Biblia de las Américas. Con toda diligencia, guarda tu corazón, guarda tu bodega, porque de él brotan los manantiales de vida. Nancy, es necesario que aprendamos a poner límites. No sé por qué motivo muchas veces nos cuesta decir no a alguna solicitud que se nos haga. Pero tenemos que aprender que no a todo vamos a decir sí. Porque ese decir sí por compromiso o porque no tengo el carácter de poner un no hasta aquí. ¿Y por qué? Porque no quiero, porque no me parece, porque no me conviene, porque a mí no me gusta. O no me siento, ¿cómo se podría decir? No tengo paz, se podría decir, ¿verdad? O no estoy tranquila con esa decisión. O no va con mis principios. Exacto. No va con lo que yo soy. Muchas veces yo cuando platico con jóvenes o grupitos de jóvenes, les digo que nosotros tenemos que aprender que nosotros valemos por lo que somos y que no tenemos por qué andar buscando la aprobación de nadie, solo la del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber qué nos conviene, no que nos gusta. Porque por lo regular lo que nos gusta Lo que nos hace daño. es lo que nos hace daño. Lo que nos gusta es lo que no nos conviene o que nos puede permitir tener un momento de placer, de alegría, de gozo, pero eso después va a cobrar la factura. No edifica, ¿verdad? No Como edifica. dice la palabra. Ajá. Ahora, fíjate, tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. ¿Qué nos quiso decir el Señor con esto? Amén. Sí, yo creo que también algo que yo veía en la Biblia, por ahí por Lucas más o menos, hay un versículo donde dice que el mismo Señor Jesús, hasta él ponía sus límites a veces en su ministerio. Muchas veces en la Biblia aparece que el Señor se retiraba para orar a solas. Hasta él ponía en eso sus límites, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros guardemos el corazón porque volvemos. Hay cosas que tal vez a las demás personas les parecen, pero nosotros sabemos que no son correctas. O tal vez por querer quedarme con el trabajo, pongámosle, ¿verdad? Entonces yo vengo y accedo a las insinuaciones aunque yo no me siento bien. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que saber poner límites. Y como decía Pastora, hay que aprender a decir no. Cuando hay algo que nos va a lastimar, cuando hay algo que no es del agrado del Señor, porque entonces ahí volvemos, ¿verdad? A lo que decía Timoteo, con pureza. Todo tiene que ser con pureza, ¿verdad? Fíjate que lo interesante es cuando el Señor nos habla acá y nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Pero cuando nosotros vamos a la versión del lenguaje sencillo, dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Guardar nuestro corazón es guardar lo que yo pienso, lo que yo creo. Y si somos hijos de Dios, sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos, aunque así venga quien venga,
a decirme que yo soy algo diferente, yo tengo que creer lo que la Biblia dice que yo soy. Y el Señor dice que nosotros somos su especial tesoro. Él dice en su palabra que somos como la niña de sus ojos. Fíjate que uno durante su vida cristiana, ¿va? Siempre pasan cositas, ¿verdad? Y yo recuerdo que en una ocasión yo me acababa de convertir. Cuando yo oí eso, eres la niña de los ojos de Dios. Y dije yo, porque estaba aprendiendo y estaba ávida de saber más palabra, porque la palabra es bella, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo es eso que soy como? Y me imaginé como que alguien viniera y le hiciera así, ¿ven? En los ojos a alguien. Se queda quieto. No, si vienen y me quieren pullar los ojos, yo me Reacciono. y somos la niña de los ojos de Dios. ¿Cómo no nos va a defender Él? Pero como hay temores, y para la gloria y honra del Señor, pues hoy fue el domingo pasado fue un servicio glorioso, ¿verdad? Que tuvimos en la iglesia y donde hubo pues una liberación de maldiciones ancestrales, bien lindo. ¿Por qué? Porque hay temores que traemos ancestrales, vienen en nuestra genética, en la memoria, ¿verdad? Porque hasta ahora estoy aprendiendo que la memoria no solamente está en la mente, sino que en las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, que muchas veces esos temores nos hacen dudar de quiénes somos. Y la Biblia dice que somos especial tesoro de Dios. Ahora, Él dice, guarda tu corazón, pero en el lenguaje sencillo dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente. ¿Por qué crees, Samira, que se nos habla del corazón y se nos habla de la mente? En el mismo versículo, solo que en diferente versión. Amén, sí, yo creo que definitivamente todo está conectado, porque incluso podríamos verlo hasta del lado del alma, porque muchas veces es el alma la que nos juega chueco, como dicen, ¿verdad? Así es. Amén, sí, entonces yo creo que ahí entra de nuevo la importancia de que aprendamos nosotros a la luz del escrito está, porque dice que, como decía Pastora el domingo, ¿verdad? Lámpara a mis pies es tu palabra, es la palabra del Señor lo único que nos va a llevar a toda la verdad en Él, y como decía Pastora, defender esa identidad que nosotros tenemos en el Señor, que no somos cualquier cosa, sino que dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar ese cuerpo, ese estuche, por así decirlo, que el Señor nos prestó, ¿verdad? Entonces sí, ya nosotros seguras de lo que somos y quiénes somos y lo que valemos para Dios, ¿verdad? Y por ende, pues yo creo que cuando tomamos realmente la posición en la que Dios nos ha puesto a través de su Hijo Jesús, nuestra forma de pensar tiene que ser muy distinta a la forma de pensar de cualquier persona que no tenga conocimiento de Dios todavía. Es necesario que pongamos límites. Nancy, ¿cómo piensas tú que podrías empezar a establecer límites con una persona que te esté acosando? Buscar un entorno que sea seguro, o sea, sentirse uno seguro, no estar solo. No estar solo con esa persona. Solo con esa persona, o por ejemplo, no sé, que... Evitarla, exacto. Se podría decir ignorarla, ¿verdad? Porque a veces, lamentablemente, me imagino yo que los acosadores se deben pensar, le tiré un beso, le guiñé el ojo, pero como no me dijo nada, le gusta. Le gustó. Y lamentablemente, Pastora, también la amabilidad lo malinterpretan como un coqueteo. Amén. ¿Verdad? Eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros sabemos qué pensamos nosotros, qué hay en nuestro corazón, pero no sabemos qué hay en el corazón de un acosador. Por ejemplo, tal vez el acosador solo ha recibido maltratos, porque eso se da, ¿verdad? Él es acosado porque en algún momento de su vida sufrió acoso. Amén. Entonces dice, tal vez la persona X es amable con él, dice, entonces yo le gusto porque es muy amable conmigo, y no se da cuenta que tal vez es la personalidad de la persona.
Que es ser amable. de ser amable. Entonces ya lo van malinterpretando. Inclusive puede ser también confundida con la educación. Exacto. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, traemos cierta educación de nuestras casas y de los lugares donde estudiamos, donde se nos enseña a saludar cuando entremos, a despedirnos cuando tenemos que irnos, a tratar a las personas por igual. Y ahí una persona que no tenga ese tipo de preparación puede malinterpretarlo y puede decir, es que esta mera entrona conmigo. Ajá. Porque así dicen, Sí, así es. entrona conmigo o está entrón conmigo. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Y ahí lo utilizan, perdón, pastor, ahí lo utilizan para su beneficio. Es que tú me provocaste. Porque me daba los buenos días, porque me decías feliz tarde. Entonces ahí el acosador empieza también como a manipular a la persona que está acosando. Es que Así tú es. me provocaste, tú empezaste. ¿Por qué decías tal cosa? ¿O por qué sonreías con un chiste? Sin tomar en cuenta la personalidad y lo que usted dice, ¿verdad? Las costumbres que se traen de casa, que lamentablemente ahora muchos jóvenes se está perdiendo. No, yo creo que ya se ha perdido. Sí, se porque perdió. hay un irrespeto. Yo, por ejemplo, a veces ando en la calle o voy a cierto lugar y miro patojas bonitas, de aspecto bonito, pero cuando se dirigen hacia sus compañeros o a sus compañeras, se tratan de una manera tan vulgar y tan despectiva que yo me quedo viendo, ¿verdad? Porque digo yo, todo lo que se está perdiendo y se denigran mutuamente, ¿verdad? Y lo miran como algo aceptable De moda, oculto. o cool, o lo miran como que yo siento que a veces se sienten como que eso les da poder, y no hay duda que de plano ahí también está operando el enemigo. Ahora dice en Romanos 13:1-5, sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando se nos presenta un problema de acoso sexual, podríamos decir, hay leyes. ¿Qué piensas o cómo podríamos hacer una denuncia nosotros? Porque a veces tratamos de que la gente o la persona que está acosando lo entienda, le decimos, podemos hasta hablarles golpeado, podemos hasta gritarles, pero esa persona no va a entender. Pero hay una denuncia, y una denuncia legal, creo que sí, que tiene que dar en este caso, porque la Biblia nos lo dice en Romanos 13:1-5, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Amén. Sí, dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender también a hacer la debida denuncia, ¿verdad? Sabemos que las autoridades, pues el Señor también las ha dejado por algo, las leyes naturales también el Señor las ha dejado. Yo estuve investigando un poco y sí hay lugares específicamente donde una persona puede levantar una denuncia si ha sufrido de acoso, el abuso como tal, ¿verdad? Por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer, ese es un lugar donde pueden ir y presentar la debida denuncia. Amén. También hay plataformas en línea del ministerio. O sea, sí hay plataformas para que se pueda hacer la denuncia correspondiente, porque volvemos a lo mismo. El punto acá es no quedarse callado, no permitir que siga sucediendo. Y también dentro de la iglesia, ¿verdad? Como hablábamos, buscar la ayuda de nuestros padres, de nuestros pastores y las leyes, ¿verdad? Que el Señor dejó naturalmente hablando. Sí. Fíjate que la vez pasada, ya hace mucho tiempo atrás, tocamos cabal el problema de la violación. Ahí hablamos el tema de lo que era la violencia intrafamiliar, porque las niñas y los niños son violados por lo regular por la gente más cercana, ¿verdad? Y donde los padres ni se imaginan, ¿verdad?, que pueda suceder. Entonces nos hablaban que también uno de los lugares donde puede uno hacer la denuncia es que cuando uno se da cuenta y acaba de ser la violación, se puede recurrir a un hospital nacional. Ahí hay autoridades. Entonces se entra directamente
a solicitar la ayuda médica, pero también hay que tener en cuenta algo, que cuando hay un abuso sexual, definitivamente está expuesta la persona no solamente al abuso físico, sino que al emocional, y puede hacer que también a adquirir alguna enfermedad. Entonces, cuando sucede una violación, se puede ir a un hospital. En esa ocasión nos lo dijeron, porque inmediatamente, como médicos, ellos hacen algo. Actúan en el momento para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Pero tiene que ser, ¿qué te digo? Hay horas. No sé si son 12, no me recuerdo hoy si hablábamos de 12 horas o de 24 horas. Porque pasado ese tiempo ya no se puede hacer. Tiene que ser en ese tiempo, porque ellos ponen una serie de medicamentos que cortan cualquier contagio. Cualquier virus que se pueda haber transmitido en esa violación, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros no podemos pasar por alto. El saber que hay formas de cómo hacer las cosas correctamente a través de la ley y no tomar venganza por su propia mano o andar haciendo cosas que realmente lo que podemos hacer es revictimizar al que ya fue víctima, ¿verdad? No sé qué piensas. Amén. Sí, la verdad es que es necesario buscar ayuda, ¿verdad? En todo momento, actuar de la forma más rápida posible. Yo sé que muchas veces en esos momentos, o si llegó a ser un abuso como tal, yo sé que quizás las personas pues se quedar paralizadas, ¿verdad? Porque es algo que sucede, pero también debemos recordar que actuaron de la mejor forma, de la forma que encontraron en ese momento. Entonces ya después ya es el momento de actuar, de ir, de buscar ayuda, y ahí sí que cumplir con lo que la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que nosotros levantemos la voz, que denunciemos, lo que Pastora decía, ¿verdad? También bastante interesante, a punto de que no se quede solo como un acto que me va a seguir lastimando, me va a seguir doliendo, y que incluso puede traer consecuencias a futuro, por ejemplo, una enfermedad. O embarazos, ¿verdad? O embarazos no deseados. Sí, fíjate que yo creo que en esta ocasión hablábamos de algo que ponen los médicos para evitar que venga el embarazo a través de esa violación. Porque es donde vienen los niños no deseados, ¿verdad? Y es donde realmente también ellos inyectan algo también para que el útero, el cuerpo de la persona quede como sellado, a manera que no haya posteriormente un contagio. Ahora, acá se ha dado, y creo que se da, porque los índices son muy altos. Cuando uno va a las estadísticas hay un número alto, pero tomando en cuenta que no todo se denuncia, es mucho más grande, sí, ¿verdad? Entonces, pues aquí muchas veces pues hemos tenido que tratar con temas de esta índole, y pues ahí tiene que haber una consejería. Definitivamente tiene que ver mucho lo que es lo legal, el hacer una denuncia legal, ¿verdad? Y pues definitivamente Dios también dejó estipulado ciertas cosas, y podemos ir a Proverbios 31, 8 y 9, y dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Amadas que nos están viendo, estamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que como iglesia de Dios no podemos hacernos los locos, como decían, ¿va? O las locas. No nos podemos hacer los desentendidos. Ay, que mire cómo salga, como yo estoy bien, ¿verdad? Porque posiblemente dentro de las personas que el Señor va a permitir que se acerquen a nosotros, va a haber personas, ¿verdad?, que no se van a animar a decirlo por temores internos, por traumas que tal vez, acuérdense que también a veces las niñas desde muy pequeñas les dicen: usted se calla, usted no tiene que decir nada,
cállese. No sea imprudente. No todo se cuenta, porque de niños se cuentan. Los niños, ¿verdad? Ay, fíjate que hoy en la mañana que a mi mamá me pegó porque boté la leche. Entonces, cállese, no se dice. O como dicen, va, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces ya todo eso, su mente lo viene como callando. Yo creo que todo tiene un límite. Porque sí es cierto, no vamos a andar contando todo lo que pasa dentro de nuestra casa. Pero estamos hablando de situaciones bien fuertes, situaciones que van a marcar la vida de una persona y posiblemente de las generaciones que vienen después de esa persona. Amén, sí, como decíamos, ¿verdad? Sí es importante tener filtro definitivamente, ¿verdad? Pero hay casos que son de emergencia, hay casos que tal vez la persona no se lo espera y no es cuestión de quedarse callado. Y acá la Biblia también nos habla, ¿verdad? Que si nosotros sabemos de alguien que está pasando por esta situación, hay que levantar la voz porque puede que tengan algún trauma, como decía Pastora, o puede que los estén forzando a callar y que no sientan la libertad de poder ir y hacerlo por temor a represalias, porque los están amenazando, tantas cosas, ¿verdad? Que puede hacer un acosador. Entonces hay que levantar la voz también por aquellos que se están quedando y sí que sin voz, ¿verdad? Sin el ánimo de poderse levantar. O de pensar, bueno, ¿para qué voy a hablar si esto no va a cambiar, si esto va a seguir igual? Si las autoridades no hacen nada. No hacen nada. Fíjate, y dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y los necesitados. Entonces aquí nos manda claramente la palabra del Señor a defender a aquella persona que se encuentra indefensa. A veces con solo que tú le informes. Posiblemente alguien esté pasando una situación así. Ya escuchó que hay un ministerio público. Aparte de esos, ahora creo que los juzgados también tienen unos, no sé cómo le llaman, unos como vagones, donde tienen juzgados de turno. Y ahí también pueden ir a quejarse, ¿verdad? Ahorita hay muchos lugares donde se puede, en Google, que todo lo sabe, podemos averiguar si hay otros lugares, los derechos de la mujer, ¿verdad? Puede ser también los derechos humanos. Hay un montón de lugares donde podemos nosotros informarles qué pueden hacer, pero es necesario que aprendan de que sí hay una salida. El problema es que cuando agarramos, como les decía, nuestro corazón como bodega, donde vamos almacenando todo aquello feo, va a haber un momento en que vamos a tronar. Va a haber un momento que esa olla de presión que llevamos ahí adentro va a ser ¿verdad? Va a haber eso. Entonces, tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Que las personas que no se sienten bien o que tienen ese tipo de problemas reciban, ¿verdad? La ayuda legal y de la justicia de nuestro país. Tú decías algo, a veces no dicen nada porque es por las amenazas, por el temor. El problema está en esto, que si no se dice nada, el hermano Tony Ríos decía que un cuerpo enfermo era lo que gritaba el alma, que no podía hablar. Entonces, si no lo decimos, de una u otra manera se va a manifestar en nuestra vida cotidiana. En los niños se puede ver, en aquellos niños que a una edad ya muy grandecitos, se orinan en la cama, no tienen control de esfínteres, ¿se le llama? Sí, creo que sí. Cuando se hacen popis, sí, esfínteres. No tienen control de eso también. Aquellos que a medianoche resultan gritando, ¿verdad? No con pesadillas. Con pesadillas. Entonces se queda uno callado, eso tarde o temprano se va a dar a conocer, ¿verdad? Debemos reconocer que el acoso no es cualquier cosa. Es algo bastante serio y no es normal, ¿verdad? Y no podemos dejar que la cosa se enfríe. Hay un dicho
yo creo que era una canción que se llamaba El tiempo todo lo borra. Pero no, mis amadas. Esa es una gran mentira. El tiempo no lo borra todo. Hay cosas que no las borra el tiempo. Hay cosas que vivimos y pues definitivamente ahí están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos tenido la valentía de buscar la ayuda y la valentía de decir, hasta aquí, ya no más. El tiempo se nos fue. Y antes de irme, pues quiero invitarte, amada hermana, para que te congregues con nosotros los días miércoles a las 9 de la mañana. Tenemos nuestro servicio general de damas. Unos temas preciosos, siempre relacionados con la palabra del Señor. Para ir realmente nosotros tratando la manera que a través de la palabra de Dios venga la transformación de nuestro ser integral. No solo el espíritu, sino que también el alma y el cuerpo tiene que ser algo nuevo. Somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Las cosas viejas ya están pasando. Ya están pasando hasta que todas sean hechas nuevas. Yo no sé, yo creo que todavía nos quedó para otro programa más, ¿verdad? Y pues yo quiero invitarlas también a nuestro servicio dominical de los días, valga la redundancia, de los días domingos, ¿verdad? Nuestro servicio dominical, ¿verdad? A las 9 de la mañana acá en Iglesia Fortaleza de Sion, tocando temas bastante interesantes, pero sobre todo bastante edificantes, que nos van a ayudar a avanzar y a crecer en nuestra vida espiritual. Entonces hasta acá vamos a dejar el día de hoy, porque en la televisión y en las redes el tiempo vuela, ¿verdad? No todo lo borra, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar conciencia de que el Señor nos está demandando un cambio de vida, ¿pero para qué? Para dar cumplimiento al llamado que Él nos hizo a cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces vamos a dejar acá y vamos a orar para que lo que hablamos el día de hoy sea de mucha edificación primeramente ya fue para nosotros, pero para todas aquellas y aquellos que no sé si hoy mismo o dentro de una semana, un mes, cuando vayan a ver este programa, pero sé que como viene de parte del Señor para nosotros, siempre va a edificar cuando lo miren. Entonces, por favor, Nancy, quisiera que tú sellaras esta palabra, ¿verdad? Que el Señor nos dio hoy y sobre todo un llamado a todos a que tratemos de una manera especial a nuestros ancianos, ancianas, a nuestras jovencitas y a nuestros jóvenes, ¿verdad? Como hermanos, y para que el Señor haga que nosotros podamos hacer rema eso en nuestro corazón y en nuestra vida. Por favor, Nancy. Amén. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de entender tu palabra, Señor, de ver de otra perspectiva. Y te pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a esas personas, Señor, que están viendo este tema, Señor, por las redes sociales. Si están pasando por ese acoso, Señor, que tú pongas el hacer como el querer de hablar, Señor, de defenderse, de poder acercarse a las personas más allegadas, a las personas que les van a poder ayudar. Y te pedimos también, Señor, que nos llenes de tu amor, Señor, tu Espíritu Santo nos inunda para poder tratar con cariño, con respeto, Señor, con agrado a las personas mayores, a los jóvenes, a los niños, a tenerles paciencia y que nosotros podamos reflejar ese amor que tú viniste a entregarnos, a enseñarnos, sea en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos guardes en este día, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe. Que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amadas y amados, quedan cordialmente invitados para el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, y va a ser de mucha alegría poder recibirlos nuevamente acá con nosotros. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.
Bendiciones. Dios les Bendiciones. bendiga. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.